Bienvenida, Florencia, Gracias, María Florencia, Flor Sabatini. María Eh, Florencia. Gracias por regalarme un rato de tu día eh, como, como profesional de las comunicaciones, como graduada de UADE, como gerente de comunicaciones de Google, como colega, como amiga. Tener este espacito para charlar un poco de algo que nos encanta, que tiene que ver con las comunicaciones. Así que, bienvenida. Y con el rock, Y vamos a mirá cómo me rockear, vine. ¿eh? Y vamos a rockear a full. Este, Flor, para tirarte, ¿no? ¿Cuántos años hace que le dedicas a las comunicaciones, a las relaciones públicas? Ay, esa pregunta te diría desde, no sé, más de 20, más de 25, O sea que esa comunicación, tu carrera empezó en la era pre-internet. en la era pre-internet. Sí, correcto, Ok. correcto. Yo egresé en el 91 y en el 92 empecé la facultad y era una era pre-internet y el boom de internet, te voy a decir cuándo lo sentí, fue en el año 96 cuando quedé elegida para hacer un intercambio en Finlandia, que en ese momento no era lo que soy Finlandia, en ese momento se estaba gestando el boom de Finlandia a nivel educativo. Sí existía Nokia, entonces cuando estuve unos meses estudiando en la Universidad de Helsinki, todo tenía que ver con Internet, dial-up, dial-up. Y ahí tuve el bautismo de fuego del efecto de la tecnología relacionada con la comunicación, porque ahí empecé a usar mail, ahí empecé a chatear a través de algo que se llamaba ICQ. eh, eh, Ahí empecé a entender el efecto de la tecnología y en ese momento con mi familia yo me comunicaba o por teléfono o por carta. Mi abuela me mandaba cartas a Finlandia, que todavía las tengo guardadas. Pero ya en Finlandia había mail. Y en ese momento es donde yo sentí que algo iba a pasar, que estaba arrancando en otro lugar que no era Argentina, que tenía que ver mucho con el lugar donde yo estaba en ese momento, un país nórdico, pero básicamente Europa, Estados Unidos y países desarrollados, y que claramente iba a transformar la manera en la cual nos comunicábamos como individuos, como personas. Claro, pero eso lo sentiste en carne propia, porque empezaste a comunicarte con tu familia. A ver, lo sentí en carne propia en cuanto al contraste, porque con mi familia no me comunicaba usando la tecnología, con mi familia me comunicaba usando la vieja tecnología, que era el teléfono, el fax y la carta. Y con los compañeros de Finlandia y algún que otro amigo que tenía fuera de Argentina, americano, alemán, qué sé yo, me comunicaba por mail. Entonces, fue lo que yo viví en ese momento fue la transición del antes y el después de la comunicación atravesada por la tecnología según quién era mi interlocutor. Si mis Bueno, interlocutores tenían acceso a la tecnología, me comunicaba por mail. Si no tenían acceso a la tecnología, era carta, fax, que era una suerte de tecnología, o teléfono. bueno, ¿y cuándo Increíble, ¿no? advertiste que iba a tener, que todo esto se iba a involucrar, pero con tu mundo profesional? Porque eso es, aparte yo lo hablo digamos, en estos capítulos, hablo de nuestro rol como individuos, como personas, como organizaciones, como países, pero ¿cuál fue el momento donde de la persona dijiste, acá hay algo, y te pasó a vos o ya en la empresa donde trabajabas empezó a surgir? No, no, inmediatamente. El viaje a Finlandia de intercambio fue mi bautismo de fuego. Chatear con alguien que estaba en la otra punta del planeta fue mi bautismo de fuego. En Argentina ya había internet en los cibercafés. El que yo iba estaba enfrente del Hyatt en la calle Posadas y Libertad. Y yo antes de viajar a Finlandia ya estaba chateando con gente desde ese cibercafé. En ese momento, como persona de comunicaciones, aunque en ese momento era estudiante, yo sentí
que la manera en la cual yo iba a desarrollarme profesionalmente iba a ser muy distinta de ahí en más. Bueno, hablando de transformación digital, ¿no? Total, total, transformación digital total. Cuando uno, o sea, los chicos jóvenes no lo pueden sentir, pero nosotros que somos de una generación que vivimos tantos cambios, el cambio de la llegada de Internet para las comunicaciones y para el acceso a la información, por lo menos en mí generó un bautismo de fuego que nunca más voy a olvidar y que supe que para lo que me estaba preparando ya iba a ser obsoleto para lo que yo iba a tener que ejercer cuando fuera profesional, porque estaba estudiando en ese momento. O sea, yo sentí que ya lo que estaba estudiando era totalmente obsoleto para lo que se iba a venir en el campo de las comunicaciones. En esa bisagra, ¿qué podés observar? ¿Qué es el antes y qué es el después? Yo digo, cuento siempre la anécdota del todo pasa, el todo queda, ¿no? Que antes de Internet, bueno, pasaban las cosas y listo, se olvidaban. Pero desde Internet todo queda porque queda registrado de algún modo y uno va construyendo la reputación y todo lo que haces queda registrado, lo bueno o lo malo. Te iba a plagiar, te iba a decir, como vos bien decís, pasamos del todo pasa a todo queda. También empezamos a adentrarnos en la era del prosumer, ¿sí? La persona que consume y produce contenido al mismo tiempo. La voz de todos bajo una igualdad, o sea, cualquier persona puede tener una voz que impacta de la misma manera que otras voces que en el pasado tenían mucho más poder, como por ejemplo los medios. El nivel de credibilidad del otro, o sea, el famoso peer-to-peer, ¿sí? Nuestros pares, el nivel de confianza que se construye a partir de que un par, conocido o desconocido, te dice, esta película es buena, este restaurante es bueno, no sé, te va hablando de cosas que tienen que ver con su propia experiencia, que es muy parecida a la tuya. Y eso tiene que ver con reputación, claramente, ¿no? Porque así se construye, por lo que dicen los demás. Por eso en esta época, llegar a las personas de manera más individualizada es mucho más relevante que llegar a las personas a través de canales masivos. Y yo creo que esa es una de las verdaderas revoluciones de la comunicación atravesada por la tecnología. Es la posibilidad que como nunca antes tuvimos básicamente de dos cosas muy importantes, de más, pero dos muy importantes. Primero, poder llegar a las personas de manera individualizada, eso como un paso muy diferente de lo anterior. Y segundo, poder medir de una manera diferente como nunca antes pudimos medir. Medimos los clics, medimos el time on site, medimos todo. O sea, la tecnología lo que da es trazabilidad y transparencia, a partir de la cual se pueden sacar métricas. Y las métricas son digamos, food for thought, dicen los americanos, ¿no? Alimento para el pensamiento, para pensar. Las métricas son el alimento que necesitamos para poder pensar, corregir, ajustar y alinear buenas estrategias. Flor, así que bueno. Te quiero preguntar algo. Quiero jugar, si me dejás, jugar con vos al individuo y al corporativo. Porque nos vive pasando, ¿no? Todo lo que decís vos, suscribo, hablamos el mismo idioma, pero incluso recuerdo algunas campañas que más de una vez hemos hecho, que es, Internet tiene todo esto buenísimo, pero tenés que tener cuidado. Eso se lo decimos muchas veces a los pibes, ¿no? O sea, tenés que tener cuidado. ¿Cuáles son esos cuidados? Porque también digo que Internet, la libertad de expresión, tiene mucho que ver, digamos, la plataforma, lo que se hace, lo que se dice. Todos podemos tener nuestro micrófono, pero también muchas veces nos infoxicamos, o también, como cada uno puede hablar, también nos pueden llegar en forma individual y malinformarnos. O sea, se complejizó tanto todo esto que muchas veces es difícil encontrar la verdad, como si existiera la única verdad. Pero digo, salgámonos un cachito, vamos a otro carril, no solamente el nuestro, el corporativo, el de comunicar, sino el individual. Y cuando le damos los consejos a nuestros hijos, ¿no? ¿De qué tenemos que tener cuidado?
con esta comunicación tan maravillosa? La primera es la sobreexposición. La sobreexposición nunca es positivo, inclusive para una empresa. Imagínate para una persona. Sobreexponerse te hace mucho más vulnerable. Entonces, la gente que se sobreexpone lo que hace es eh, convertirse en una persona mucho más vulnerable, que desde el punto de vista emocional no tiene nada de malo, pero en un sentido privado, con la gente con la que vos confiás, sobreexponerte con gente desconocida, y eso es lo que genera la tecnología hoy a partir de las redes, no es algo positivo. Yo eso es lo que le recomiendo a mis hijos. Segundo, desarrollar nuevas habilidades. O sea, poder identificar una información real o fidedigna versus una información falsa es un ejercicio. Y es una de las nuevas habilidades que tenemos que desarrollar. Es como un músculo. Es un músculo que antes no teníamos. Bueno, ahora tenemos que detectarlo y desarrollarlo. ¿Es difícil? Sí. Pero mi analogía es, antes la gente tenía que aprender a leer y escribir para que no le metieran el perro y no le dijeran firma acá y de repente vendía su casa, o firma acá y de repente se quedaba sin algo. O sea, saber leer y escribir era importantísimo para poder protegerse y estar alerta y cuidar las pocas cosas que uno había podido conseguir, etc. La habilidad de poder discernir entre lo verdadero o lo falso, o lo más creíble de lo menos creíble, o lo que está escrito en buena ley versus lo que está escrito con mala fe, es la nueva habilidad de las personas digitales, o sea, de este nuevo ciudadano digital que todos somos. Antes era aprender a leer y escribir, hoy tenemos que saber leer, escribir, por lo menos un idioma más adicional, preferentemente el inglés, en algunos años posiblemente sea el chino mandarín, y también eh, desarrollar la capacidad de poder discernir fuentes confiables de información a través de las cuales podemos informarnos, capacitarnos, eventualmente educarnos, porque ese el libre acceso, justamente lo que tiene que estar es acompañado de una capacidad extra, que la tenemos que ejercitar, porque no viene con nosotros, no ha venido con nosotros. Es buenísimo lo que decís, me encanta y la verdad que es para ponerlo, subrayarlo y ponerlo en colores. O sea, esa capacidad que tiene, por un lado, una empresa, una organización de llegar con mira telescópica a cada uno, es la misma que tenemos que desarrollar cada uno, pero para ver qué es lo que recibimos. O sea, no sentarnos a esperar que nos digan las cosas, ¿no? Y este es un mensaje súper clave. Cuando vemos muchas veces películas así como la de, digamos, dilemas sociales en las redes, que las empresas se abusan o no, digo, no tenemos que estar relajados. Como individuos, cuando vamos por la calle tenemos que mirar si pasa un auto, si vamos por la bicisenda, si viene una bici de un lado o del otro, o sea, tenemos que estar siempre atentos. O sea, el precio de poder acceder a tanta información es que vaya acompañado con la responsabilidad o con el juicio crítico de saber que no lo primero que vemos es con lo que nos tenemos que quedar, que hay que ser un poco escéptico en esta superabundancia de información y que eso va a requerir que nosotros como personas desarrollemos nuevas habilidades, ¿sí? Esto es lo que yo trato de enseñarle a mis hijos, que el primer link que le aparece en el resultado orgánico de Google no siempre es el mejor link. que el mensaje que le llega por WhatsApp no necesariamente siempre tiene que ser verdadero, y que hay mecanismos para poder doble chequear las cosas. Y yo trato de enseñarles cuáles serían las distintas alternativas para poder tener esos y aplicar efectivamente esos mecanismos que aún así pueden fallar. Pero, señoras y señores, ese es el precio del libre acceso a la información. Yo estoy dispuesta a pagarlo, pero como estoy dispuesta a pagarlo, soy sumamente seria y responsable en entrenarme todos los días, intelectualmente, informativamente, en esa capacidad de tratar de discernir qué es buena información de lo que es basura.
Esa es mi responsabilidad. Me encanta y te lo agradezco que lo digas en este espacio. Flor, tengo un montón de cosas para charlar o preguntarte, pero tampoco quiero hacerla de infinitum la charla. Me gustaría tener algún, no sé si consejos, pero como viviste toda esta época de cambios, de transformación digital, que creo que lo que pasa ahora se acelera, ¿no? Hablamos siempre que como que el futuro vino a visitarnos por la pandemia, veníamos diciendo que los trabajos que íbamos a hacer en el futuro no los conocíamos hoy, bueno, hoy empezamos a conocer algunos, pero desde el punto de vista de la comunicación y del uso de la tecnología, si tuvieras que, la pregunta es amplia, ¿no? Digo, una recomendación tuya si es que la tenés, pero también para, seguramente, que hay colegas o también hay chicos jóvenes o estudiantes que por ahí dicen, cuando están estudiando, dicen, no, yo estudio comunicación, son ciencias blandas, pero la tecnología no es blanda. Entonces, tengo que interpretar, cuando hablamos de las métricas, cuando hablamos del retorno de la inversión, cuando hablamos de uso de herramientas, de plataformas que hoy, seguramente mañana hay una que hoy no había nacido, por eso siempre hablo que lo único constante es el cambio y hay que adaptarnos. Bueno, ¿cuál es el abordaje de un comunicador respecto de la tecnología para hacer su trabajo cada día mejor? Lo primero, abrazarla, porque no todos los comunicadores abrazan la tecnología. Hay muchas personas que ven una grieta entre la comunicación de old school y la comunicación atravesada por la tecnología. Y la realidad es que la tecnología, como en otras disciplinas, en la comunicación, así como también en la educación, en las finanzas, en los procesos, etcétera, es una herramienta complementaria, pero que tiene una capacidad de potenciarla. Entonces, lo primero que le diría a la gente que está en comunicaciones, que estudia comunicaciones, que abraza las comunicaciones, es que no le tenga aversión a la tecnología, porque la tecnología no implica la deshumanización de las comunicaciones ni de las conversaciones, ¿ok? Esto es un prejuicio, que la tecnología deshumaniza la comunicación, yo no estoy de acuerdo, y que las buenas relaciones solamente son aquellas que se pueden dar a partir de lo personal, tampoco estoy de acuerdo. Sí sé que, por ejemplo, en el momento de pandemia, nosotros hemos podido trabajar en equipo o seguir relacionándonos con otros virtualmente porque existía una relación humana personal preexistente. ¿A qué voy con esto? Que la tecnología sigue siendo una herramienta complementaria que ayuda a la comunicación. Punto número 1. Punto número 2, que la tecnología en el ámbito de las comunicaciones nos ha traído un regalo precioso. Y ese regalo son los datos. ¿Por qué? Porque antes en comunicaciones, para poder medir el momento cero o el momento de assessment o de evaluación y luego el momento 1, el momento 2 y el momento final para ver si una campaña había sido exitosa, los datos y la información que teníamos era demasiado subjetiva. No la estoy desmereciendo, pero digo, no era tan precisa. Cuando entra en juego la tecnología en los procesos de comunicación y en las tácticas comunicacionales, lo que vuelve es oro en polvo porque los datos que se nos ofrecen cuando hacemos una campaña online, cuando hacemos un streaming, cuando hacemos una videoconferencia, lo que vuelve es mucha información acerca de cuán precisos fuimos en dar en el target, cuál fue el nivel de interés del mensaje que estábamos exponiendo. La persona permaneció. Estás muteado. Cuando hablamos de datos no estamos diciendo nombre, apellido, qué hace, No, qué hace. Ok, no, bien. no, no. Ahí Estamos voy. hablando del perfil, sino que estamos hablando de métricas en cuanto a la actitud, a la adhesión, a la conversión. ¿Hace clic para comprar o no hace clic para comprar? Entender el comportamiento Miró, de la audiencia. exacto, miró el video institucional donde yo explico los esfuerzos de sustentabilidad que estamos haciendo, sí o no. ¿Completó el formulario que vino después del video, sí o no? Entonces, la tecnología nos permite tener una trazabilidad
en el comportamiento de las personas que nos permiten en algún punto predecir, anticipar o analizar mejor si estamos haciendo las cosas bien o mal, si es una buena estrategia, dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que ajustar, si estamos llegando al target o no. A ese tipo de datos y de información me refiero. Está muy bien. Ahora bien, si las empresas son inteligentes y se preocupan por hacer lo que se llama First Party Data Collection, un tema que ahora está muy de moda, no el third party, sino el First Party Data Collection, que es la recolección de datos de perfil de usuarios, de clientes, de gente que está con vos, que te compra, que te visita. Si las empresas hicieran una recolección inteligente de esa información de sus clientes fieles, por supuesto bajo el total y absoluto consentimiento de esos clientes, cuando la completan, la información se potencia aún más, porque se pueden construir capas por encima de todo lo que hablamos antes, porque ahí sí podés tener perfilada a la gente y saber qué porcentaje de público femenino está atento a qué comercial, o qué porcentaje de público masculino reacciona de manera positiva para pedir un presupuesto de un determinado producto o un determinado servicio. Entonces, ojo con eso. Esto es posible gracias a la tecnología. ¿Sí? Antes, los comunicadores no contábamos con estas herramientas y esto es realmente disruptivo. O sea, por un lado, la tecnología como canal de comunicación, redes sociales para poder llegar, pero lo verdaderamente disruptivo para el comunicador es cuando la tecnología atraviesa los procesos, el tipo de información que nos puede dar es tan precisa, es tan exacta, es tan valiosa, que hace que ya dejemos de hacer estrategias de comunicaciones a ojo de buen cubero, sino que hagamos estrategias de comunicaciones en función a la información que tenemos para poder ser eficientes y efectivos. Bueno, y a ver, estás hablando y hablamos de campañas, pero ¿me atás esto a esto del todo pasa y todo queda? O sea, yo digo que la comunicación deja huellas, ¿no? Hay muchos refranes que me encantan. Digo que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Hablo de que hay que ser y parecer, porque algunos parecen buenos y no son buenos. Otros son buenos y pasan lo contrario. Entonces digo, al dejar huellas, uno es como que no solamente lo que dice es lo que es, sino como la gente lo acepta, ¿no? Vos me dabas ejemplo, bueno, te recomiendan o tal restaurante o el cine o el viaje, te lo recomienda otro, es como el rol de los medios antes en las relaciones públicas eran como que, bueno, te otorgaban el valor, la credibilidad a lo que decís. Y hoy no solamente son los medios, sino la gente, y la suma de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, y van construyendo, así se va construyendo creo que la reputación en este mundo, en este espacio digital. Ahora, ¿se gestiona la reputación? Digo, depende de uno, depende del emisor, la reputación, ¿de qué depende? Tiene que ver la pregunta con esto. Antes todo pasaba y hoy todo queda. Entonces digo, reputación, todo el mundo habla de reputación y habla de gestión de reputación. Digo, ¿se maneja o se ejerce? Bueno, toda reputación siempre, de una manera u otra, recae en los niveles de credibilidad que uno tiene. En este sentido, justo hace poco terminé de hacer un curso en Harvard donde tuvimos unas clases muy interesantes. Una de esas clases estuvo a cargo de una profesora muy famosa que tiene algunas charlas TED que se llama Frances Frei. Y ella nos explicaba que además de asesorar un montón de líderes organizacionales, que para ella la credibilidad estaba compuesta por un triángulo de tres puntas, y que cada líder tenía como era más fuerte en alguna de esas puntas. ¿Cuáles eran esas puntas? La lógica, la empatía o la transparencia. Palabras más, palabras menos, digamos, sinónimos era o vos sos bueno en la lógica, o sos bueno en la empatía, o sos bueno en la transparencia o lo directo que sos
para poder construir la credibilidad. Ok. La realidad es que esto aplica tanto para las personas como para las marcas, ¿sí? Uno tiene una credibilidad que puede estar apalancada en alguna de estas tres variables, ¿sí? Y esto es lo que proyecta en el otro. Ahora, uno puede ser más lógico que empático, puede ser más transparente y directo que lógico, y uno sabe dónde está su fortaleza y su debilidad. Ahora, la gente acepta distintos tipos de liderazgo, o la gente le cree a las personas por distintas razones. Hay gente que vos le crees porque lógicamente es impecable, te hace un razonamiento impecable. Hay gente que vos le crees porque genera tanta empatía con vos, te sentís tan identificado que también le crees. Entonces, la realidad es que en el fondo lo que subyace es si la gente te cree o no te cree. Mi primer consejo a cualquier ejecutivo, a cualquier persona, a cualquier líder de un grupo de música o de una pyme, es que uno tiene que ser auténtico con uno mismo y nunca querer proyectar algo que no es, porque es la única manera que uno puede generar credibilidad en el otro. Cuando vos generás credibilidad en el otro, apalancándote en lo que sos, es donde mejores logros de equipo vas a poder tener, en todo. No sé, si querés armar un jardín nuevo con tu familia y encarar ese proyecto, hasta si querés encarar una transformación organizacional en tu compañía, que es nada, de 180 grados, ¿viste? O sea, la credibilidad es todo. Y como estuvimos viendo últimamente, en pandemia hubo un montón de instituciones, organismos, etcétera, cuya credibilidad cayó en picada. Sin embargo, el grupo donde la credibilidad, el único grupo donde la credibilidad aumentó en pandemia fue el de las organizaciones, el de las empresas. La gente disminuyó su credibilidad en los medios, disminuyó su credibilidad en las ONGs, disminuyó su credibilidad en los políticos, disminuyó su credibilidad en instituciones como por ejemplo la Iglesia y otros. Pero el único índice que aumentó fue la credibilidad que la gente tuvo en las empresas. ¿Por qué? Y porque muchas empresas hicieron las cosas muy bien. Primero, no sobrecomunicaron ni se sobreexpusieron. Segundo, sintonizaron bien con la realidad de la pandemia. Y tercero, se apalancaron en las cosas que eran más fuertes de su marca, de su característica, de su producto o servicio o de sus líderes, porque a veces uno en situaciones así se tiene que apalancar en los líderes que llevan la conducción de una organización. Entonces, en esto de que todo deja una huella, las empresas, las marcas y las personas, creo que tiene que ver con que uno nunca va a poder dejar una huella de lo que no es. Que solamente uno deja huella cuanto más sincero, honesto es en su accionar en función a lo que verdaderamente es como persona, como líder, como marca, como compañía. Entonces, la gente que deja huella o las marcas que dejan huella tienen que ver con esto de la sinceridad, de que no haya distorsión entre el ser y el parecer, que no haya distorsión entre la intención y lo que uno terminó comunicando, y ahí es donde entra en juego nuestra tarea, ayudar a que lo que uno comunica tenga mucho que ver con la intención de quien lo comunica o de la marca que lo comunica, porque a veces no llega de manera adecuada. Puedo citar infinidad de casos donde vos conoces a alguien que tiene una intención, tiene una idea, tiene una visión, y cuando la comunica mal. La comunica mal y no llega y no genera el efecto deseado, no logra liderar adecuadamente, no logra los objetivos, y porque a veces tuvo todo bien hecho, menos la comunicación. Lo vemos mucho en los políticos eso. Es en el ámbito donde más se ve, no siempre, pero es en el ámbito muy donde expuesto. vos... Claro, pero además
vos conocés gente que tiene una determinada persona, tiene mucha determinación, tiene una visión, tiene un objetivo, trata de lograrlo, hace todo lo que tiene que hacer, pero cuando lo comunica mal, el objetivo no se cumple. Claro. Y O sea, solamente la qué fue comunicación no es la última milla, la comunicación forma parte intrínseca de todo. No, y lo dije en una entrevista hace poco, la comunicación tiene que ser parte del ADN de la compañía. Es el ADN de la compañía. Como Exactamente. vos comunicás, es como se te define como empresa. Exactamente. No es una consecuencia táctica en el último paso cuando vos querés lograr algo. No. Y en la compañía donde yo trabajo es considerado así. O sea, en Google la comunicación es parte del ADN de la compañía. Entonces, eh, todo deja su huella, sí, todo deja su huella, pero cuando vos dejas una huella, primero trata de que sea positiva y no negativa, porque hay huellas negativas. Claro, yo digo, Segundo, es una la positiva es la reputación, la negativa genera el prontuario. totalmente, una gran frase esa. Segundo, no descuides la huella. Voy a citar un ejemplo. Hace un año me llamó un periodista, el mismo periodista que vos me hiciste una consulta hace poco. Me llamó un periodista indignado porque en su panel de conocimiento aparecía esto y aparecía lo otro. Bueno, el panel de conocimiento es una sección que aparece en Google cuando uno está buscando una persona o un ítem que es muy relevante. O sea, si buscas Raúl Alfonsín, tiene su panel de conocimiento, pero si buscas Capilla Sixtina, también tiene su panel de conocimiento, o si buscas la NASA, también tiene su panel de conocimiento. ¿Cómo se forma ese panel de conocimiento? Imagínense una serie de enchufes que enchufan información de otros sitios, fundamentalmente de Wikipedia, ¿ok? Entonces esos paneles de conocimiento se nutren de información de Wikipedia, de Wikimedia y de otros sitios como medios de comunicación. Entonces había un periodista que me decía, no, porque en mi panel de conocimiento de Google aparecen cosas que yo soy un movilero y en realidad yo soy un periodista y yo lo primero que miro es, ¿vos reclamaste tu panel de conocimiento? Hay un botón al final que dice reclame su panel de conocimiento. O Como en My sea, Business, si digamos. claro, reclame su panel de conocimiento. ¿Vos reclamaste tu panel de conocimiento? Porque me parece que no. ¿Y por qué tengo que reclamar? Y por lo menos estarías mucho más lejos de la queja que me estás planteando porque tendrías un poco más de control sobre la información que aparece en tu panel de conocimiento. Y me dice, encima yo me tengo que ocupar de reclamar mi panel de conocimiento para que aparezca la verdad de lo que yo soy. Y le dije, así como antes vos te preocupabas por qué entrevistas dabas y qué no, qué artículos firmabas y qué no, dónde escribías, dónde no, hoy también la reputación es online, con lo cual vas a tener que preocuparte por qué es lo que aparece de vos en Internet y qué no, y dónde vos podés tener gobernanza de lo que aparece y dónde no, porque Internet es anárquico. En el panel de conocimiento, si vos lo reclamás, tenés una cierta gobernanza acerca de lo que aparece ahí. Entonces, yo en tu lugar no lo descuidaría. Claro, y no decir Pero lo que no es, pero simplemente poder decir, bueno, esto, tener un lugar donde expresarlo. con lo que quiero decir con este ejemplo es que en muchos líderes de opinión hay un desconocimiento de la importancia de la reputación online. Y esto está totalmente relacionado con Tenemos que mucho todo deja trabajo una... para hacer entonces, sí. Tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos a mucha gente que ayudar, particularmente gente que tiene una exposición pública enorme, porque no existe tal conciencia reputacional. Existe la necesidad de comunicar en redes todo el tiempo, de todas las cosas, con video, con imágenes, con foto, con emoji, con impreso, con, con todo. Ahora, que tenemos que gestionar la reputación online como una mirada más de largo plazo,
no todos son conscientes de eso. Alarmas, No, a ver, espacios, estás tirando oportunidades. un montón de títulos súper interesantes. Te quiero llevar a una cosa un poquito distinta, o sea, como haciéndole suma a todo esto. Hablamos de la Dale. tecnología, hablamos de la comunicación, de la reputación, hablamos de audiencias, que antes se hablaba del Sí, el público, y hablamos de, no la audiencia, audiencias, o sea, le hablamos a sí. distintos grupos. La pregunta tiene que ver también, por ahí es personal y cómo lo abordás. No sé si pedirte un consejo, porque estamos todos aprendiendo, pero estamos en una época donde se suma a todo esto la inclusión, la diversidad, el lenguaje, la sostenibilidad, o sea, desde el medio ambiente al género, pasando por un montón de cuestiones que hoy están puestas en la mesa, ¿cómo se priorizan, se tamizan? No sé cuál es la palabra justa, pero porque en definitiva es como, viste, cuando uno habla, está el neutro, ¿no? ¿Cómo dirigirse a cada uno sin ser neutro? Porque digo, tirar la pelota al medio no le va a todo el mundo. Porque estamos hablando de hablarle a cada uno, pero también es uno solo, no tiene uno múltiples personalidades. ¿Cómo se asume todo eso? Lo estamos aprendiendo, lo hablamos también fuera de cámara, de micrófono. Me parece súper interesante y genera conversación, ¿no? Pero puesto para adelante, abiertamente, ¿qué me podés aportar de eso, Flor? Lo primero es tener la transparencia de decir públicamente que estamos aprendiendo. Para mí, vuelvo al triángulo de Francis Frey, o sea, transparencia. Transparencia de todos estamos aprendiendo. Eh, y cuando todos estamos aprendiendo, significa no ponerse colorado cuando uno se manda una macana, ni tampoco demonizar cuando otros se mandan una macana, sino que rescatar el efecto de que alguien se manda una macana, vuelve sobre sus pasos, revisa y lo corrige. Y voy a citar un ejemplo que di en una entrevista. Hace poco en un diario titularon que había una persona que estaba para hacerse un trasplante y solamente había un grupo de médicas mujeres para hacerlo. Y creo que la persona, no sé si no sé qué. Y la forma en la cual se tituló, mucha gente se horrorizó como diciendo, pero ¿cómo van a decir? Y solamente había mujeres, claro, estaba mal, porque ¿qué problema hay que haya solo mujeres para realizar un trasplante? Claro. Entonces, yo lo que creo es en la mirada constructiva de un medio que titula así, la gente que lo observa, el medio que vuelve sobre sus pasos, se da cuenta, cambia ese titular y te puedo garantizar que ya la mirada cuando se tenga que titular frente a situaciones similares no va a ser la misma. Eso por un lado. Entonces, ser transparente de que estamos todos aprendiendo me parece muy importante. Segundo, a mí me gusta cuando las marcas o las personas se dirigen empáticamente en los momentos que se dirigen a determinados grupos. O sea, vos hoy te podés dirigir a un grupo de millennials hablando de una manera y después a un grupo de, no sé, de abuelos googleros Mm. que la tecnología les da como una bocanada de aire fresco, de vida, de ilusión, de viaje, de estar revestidos por algo que pertenece a otra generación, pero de la cual ellos pueden ser parte. Entonces, para mí el secreto es la versatilidad, entender cuándo le estás hablando, a qué audiencias y empatizar con ellas. Si alguien ve que desde la comunicación, una marca o una empresa empatiza con el público desde el tema que está tocando, lejos está de decir, ay, qué falsa esta marca, siempre teniendo en cuenta quién es tu cliente y quién es tu usuario final, sino qué versátil que es, qué inclusiva que es. Y quiero volver sobre el tema de la diversidad, porque se habla mucho de diversidad, de igualdad de género. A mí siempre me gusta hablar más de diversidad que de igualdad de género, pero cuando se habla de diversidad, pocas veces se habla de diversidad en cuanto a cómo nos dirigimos o cómo hablamos acerca de gente que tiene problemas de salud mental.
no discapacidades o capacidades diferentes físicas solamente, o gente que está transicionando de género, ¿sí? O sea, a mí me gusta tener una mirada muy amplia. ¿Cómo nos dirigimos a gente que tiene dificultades en salud mental o gente que, nada, responde o está dentro del espectro autista? ¿Cómo nos referimos a esa persona? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo juegan el partido en la comunicación de una marca? ¿Cómo juegan el partido de ser un capital humano de una compañía con sus virtudes, con sus fortalezas y sus debilidades? Eso es diversidad. No es diversidad de género solamente. Diversidad es todo. No tenemos solamente que integrar a las mujeres en esta sociedad, tenemos que integrar a mucha más categoría de personas que fueron excluidas de manera sistemática. Los pueblos originarios, sus costumbres, la sociedad se encargó en los últimos siglos de discriminar y mucho a muchos grupos y subgrupos. Una de las misiones de Google para el desarrollo de sus productos es entender cuáles son los grupos que desde cero están subrepresentados. Es un trabajito. ¿Sabés de qué se trata el trabajito? Mirar para atrás en los últimos 4 o 5 siglos y ver qué grupos o subgrupos la sociedad discriminó y dejó de lado. Es tan simple como eso. Y cuando hablamos de diversidad, entonces decir, bueno, ¿cuáles son los grupos subrepresentados en todo? En cuando diseñamos un producto, en las facilidades que le da, en nuestros recursos humanos, en nuestro nivel gerencial. No son solo las mujeres. Estamos todos muy equivocados si pensamos que son solo las mujeres. Creo que aparte tiraste ¿Sí? título, ¿no? Porque es, no sé si de llamarle comunicaciones versátiles, que es de construirnos, de construir la comunicación, ¿no? Para resetearla. Lo que dijo Manes, o sea, lo que dijo Manes creo que en el capítulo 1, o sea, todos tenemos la capacidad de aprender, desaprender a partir de la deconstrucción y volver a aprender. Yo creo que y esto lo veo mucho en la parte de educación, o sea, la educación particularmente en Argentina tiene que volverse a construir, porque el nivel de preparación para nuestro futuro que estamos teniendo en nuestro país no sirve. Y lo Bueno, no digamos sirve. que la bomba es desaprender y reaprender. Adaptarnos a Desaprender. esta época para ser más inclusivos, ¿no? Sí, sí, y no tenerle miedo a la versatilidad, porque la versatilidad no es sinónimo de falsedad o de una voz acomodaticia, todo lo contrario. La versatilidad te muestra amplio, flexible, abierto, aprendiendo todo el tiempo, escuchando más que diciendo. Eso es la versatilidad en la comunicación. Nosotros cuando empezamos la pandemia es muy interesante porque hicimos algunas notas donde me preguntaban, bueno, ¿cómo encaró Google la comunicación en pandemia? Apagamos la radio, apagamos la radio. Y sabes, uno de las metáforas más lindas que a mí me gusta decir en cómo comunicó el equipo de Google en Argentina en pandemia, con un dimmer que estuvo muy bajito, Para no porque meter entendimos. ruido. Primero para no meter ruido, pero segundo porque era un momento de escuchar, no de hablar, por lo menos al principio, escuchar a la gente, ver en dónde cambiaban sus conductas, sus comportamientos, sus necesidades. La gente dejó de estar en la calle para estar en Internet. ¿Qué empezó a hacer en Internet? ¿Con qué facilidad, con qué dificultad y con qué aversión y con qué pasión? La gente empezó a cocinar. Es increíble lo que pasó en pandemia. La gente empezó a cocinar, empezó a hacer ejercicio usando internet, empezó a poner videos que se llamaban tipo conmigo, with me. Tenía que estudiar, se ponía un video de alguien que estudiaba. Tenía que limpiar, se ponía un video de alguien que limpiaba la casa. Son fenómenos sociales espectaculares. Entonces, alguien que es experto en comunicaciones, ¿qué tiene que hacer? Escuchar. Parar, observar, escuchar y usar el dimmer para subir, bajar, adaptar y ser ultra versátil, recontra versátil. Eh, Nada, por eso yo
al igual que vos, Carlitos, amo la comunicación, amo lo que hacemos. Requiere de un nivel de sensibilidad, es como si tuviéramos antenitas por todo el cuerpo, no solamente acá como los marcianos, que tuviéramos conectores en todo el cuerpo, porque los cambios no solo los vemos o los escuchamos, sino que los sentimos en la piel, los observamos, los incorporamos, los probamos. Eso es un comunicador 100%. Vivimos los cambios. Déjame ensayar un cierre, Flor. Hablamos de que la comunicación hoy deja huellas, para bien o para mal, y si tenemos que sintetizar, no sé, 2, 3 puntos, dijiste varios, pero a modo de síntesis, mis recomendaciones para dejar las huellas positivas usando la tecnología son... Bueno, tener una estrategia de reputación online, no perder de vista la diversidad y la inclusión en las comunicaciones, probando y aprendiendo todo el tiempo, y hacer un buen uso de los datos y de la información que la tecnología nos permite acceder cuando implementamos campañas de comunicación. Son los 3 puntos que yo resaltaría de dejar huellas en este momento comunicacional del mundo, ¿no? Si esto fuera un concierto, un rock, un show de rock, estaríamos haciendo pogo. Gracias, Flor. Gracias. Yo lo disfruté, sé que vos también. Ojalá que quienes compartan toda esta movida tan linda de conversación te pueda disfrutar, y seguro que sigue. Acá, donde sea, rockeando, que es sabiendo que lo único constante es el cambio. Gracias, Flor. Rockeando las comunicaciones. Gracias. Un beso gigante. Gracias.